Gracias, Miguel. Bueno, entonces, IMI-Prompt, eso es lo que nos va a ayudar a crear o a tener palabras clave que nos ayuden a comunicarnos mejor con el sistema. Y cuando nosotros tenemos este tipo de ayuda, pues generamos mejores prompts y un poquito más exactos. También podemos hablar del tamaño de la imagen, podríamos hablar del aspect ratio, que bueno, esto es más común cuando ya se sabemos los tecnicismos de diseño, es un poquito más fácil guiarnos sobre lo que tenemos, ¿no? También podemos hablar de la calidad, en fin, hay varios parámetros que podemos utilizar y ahondar en cómo hacer una mejor imagen. También tenemos, por ejemplo, el arte digital, incluso podremos combinar estilos, ¿no? Para que esa imagen tenga esa forma. Y también podemos buscar otro tipo de estilos como colores y decir que queremos, por ejemplo, que toda esta imagen sea con estos colores. Entonces ya tenemos, por ejemplo, este prompt, ¿no? Nos lo coloca ya con el slash. Este slash que dice Imagine Prompt se utiliza para Midjourney. Se puede copiar así y ya con eso tenemos una base de qué es lo que queremos. Y podemos añadir el texto que yo he creado aquí. Entonces, una persona caminando en México y ya me crea un prompt completo, puedo ponerle copiar e irme directamente, por ejemplo, en ese caso, Midjourney. Bueno, y esta parte del Midjourney se los voy a mostrar mañana. Ahorita tengo un problema con la cuenta de Midjourney, pero lo voy a arreglar hoy. Y ya mañana se los muestro, pero esto también se puede copiar y pegar en ChatGPT, porque ChatGPT también crea imágenes en su versión 4. Entonces, en ChatGPT, nosotros podemos venir, pegar este prompt y me va a crear la imagen. Entonces, una de las cosas que vamos a poder hacer con estos modelos de lenguaje es apoyarnos en muchas herramientas para hacer lo que realmente está en nuestra mente. Y eso va a ser uno de los procesos más complejos, porque el ser humano también es caótico. Justamente ayer estaban hablando de esta parte caótica que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, precisamente lo que necesitamos hacer con este uso de MLLs o LLMs es tratar de encauzar el caos y tratar de que sea un poquito mejor la forma en que vemos o hacemos o pedimos las cosas. Bien, ya me salió la imagen. ¿Qué les parece? ¿Sí se apegaba a todos los parámetros que teníamos? ¿Qué opinan? Sí, maestra. Ok, a ver, dice, lo creo, selecciona imágenes existentes relacionadas con el prompt. Es una muy buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. Por ahí levantaron la manita. ¿Alguien más? No, ok. Esa era la pregunta, maestra. Ah, ok, ok. ¿Y quién es el propietario de esta imagen? Ok, ya empezaron a tener los problemas de copyright, ¿no? El propietario de la imagen, en este caso, ya es una recopilación. Ojo con eso, porque esto es un poco la tendencia a querer satanizar también la inteligencia artificial. En este momento sí está creando una imagen a partir de datos que existen, pero es crear. O sea, ojo con eso, ya es creación. Y cuando nosotros estamos creando, en este caso, este tipo de imágenes que tienen referencia seguramente a otro tipo de imágenes que ya vemos que hay un sesgo, nosotros podemos percibir por la tonalidad de las luces que es un hombre caminando con tez blanca, por así decir, que es uno de los sesgos que más se habla en Estados Unidos, ¿no? Esa es una, por un lado. Yo puse una persona caminando, justamente de eso hablábamos ayer, ¿no? De este tipo de sesgos. Las imágenes que se crean sí son las existentes, pero al final nosotros como seres humanos
también hacemos lo mismo. Nuestro sesgo o nuestras propias ideas y creaciones se basan en lo que hemos leído, en lo que hemos experimentado, y nos basamos en experiencias, que al final es copia de la copia, pero que no nos damos cuenta de dónde recibimos esa información, porque todo el tiempo estamos tan bombardeados y recibimos tanta información y leemos y consultamos que al final también nosotros terminamos generando lo mismo. Y es lo que sucede también en los artículos académicos actuales. Son refritos del refrito y muchas veces caemos en eso sin darnos cuenta, ¿no? Un poco. O simplemente contextualizamos la situación y ya creamos una nueva investigación. Que eso se puede llamar innovación, sí, siempre y cuando caiga en el contexto específico y que no se haya hecho antes, ¿no? Entonces son como cosas que tienen que ver con creatividad, innovación y demás. ¿Quién es el propietario de esta imagen? Que esto es una muy, muy buena pregunta. Al final, el propietario de la imagen es ChatGPT. De hecho, cuando nosotros bajamos la imagen, va a tener en la referencia del archivo DALL-E. Y es una forma de referenciar todo lo que hizo y qué código utilizó. En la barrita de arriba que estoy señalando como en azulito, ahí están los datos. Y lo tendríamos que citar, ¿ok? Heteroglosis, sí, diría Bakhtin, sí. Entonces, y también, bueno, se habla mucho de Derrida, también hablaba un poco de esa parte, ¿no? De cómo al final también tenemos ciertas estructuras repetidas. ¿Se puede usar esa imagen en una página web? Sí, sí, no se violan los derechos de autor mientras se cite. De hecho, el punto de la inteligencia artificial generativa es que es abierta. A eso le llaman open, ¿no? Se supone que la ética, filosofía, visión, misión de OpenAI, de la empresa, su fin era que este tipo de códigos estuviera abierto para todo tipo de público. Hoy en día ya es un negocio, ¿no? Porque hay versiones de paga. Y ahorita vamos a eso. Y por otro lado, también el CEO de OpenAI había mencionado que no iban a utilizar este tipo de inteligencia artificial ubicada a la guerra. Y hace unas 4 semanas, a inicios de enero, que nadie le prestó atención, recuerdo bastante bien, hizo un comunicado que siempre sí, que iba a ayudar a los militares y a el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces, al final también tenemos que ser muy conscientes, en esa parte sí, que toda la información que se genera y que nosotros estamos dándole al chat, ellos lo tienen y lo guardan y lo utilizan para poder tener mejores predicciones, ¿ok? Porque recuerden que una predicción se basa en tener mayor cantidad de datos para poder tener una mejor exactitud en el resultado, en los modelos matemáticos, que básicamente es eso, ¿no? Es un modelo matemático que se utiliza para predecir una respuesta y nosotros aquí lo que estamos haciendo es darle conceptos que se apeguen a ese resultado, ¿no? Que los vamos como delimitando para que se apegue más a ese resultado. Y bueno, eso sería uno de los detalles, ¿no? Como ya hablamos, todo lo que salga de aquí se puede citar. Es lo mismo que pasa con Midjourney. Al final se puede decir que es una fotografía que se obtuvo de Midjourney y con eso se estaría respetando la parte de derechos de autor. Ahorita Midjourney tiene una marca de agua, si no me recuerdo, o yo me lo imaginé, pero creo que sí tiene una marca de agua, no sé, por ahí alguien lo está usando, que tiene esa parte, ¿no? Y también hoy en día las imágenes tienen algo que se llama metadatos y en los metadatos está la información de las imágenes que se crean. Entonces, en esos metadatos que hay que, digamos, estudiar la imagen, está guardado esa información en cada imagen. Entonces, técnicamente no lo podemos quitar, ¿no? Ilse. Hola, más que una duda, un comentario. Bueno, muchas dudas, ¿no? Pero vaya, al escuchar todo esto, me da así como así como entrar en el void, así de, pero sí, los derechos de autor, pero realmente no importa, pero
la información es para todos, pero yo también la uso, o sea, como que hay varias cosas que me cuestiono. Y a mí me agrada, ¿no? La idea de que al fin y al cabo, aunque no alimentemos el ChatGPT, por ejemplo, con nuestras investigaciones, con nuestros artículos, al fin y al cabo, en algún momento van a estar indexados en alguna revista, van a estar en la web, ¿no? Entonces, dices, bueno, al fin y al cabo, todos alimentamos y todos nos alimentamos de, ¿no? Por así decirlo. Pero una cuestión más allá de todo eso, hasta ahí, bueno, estoy en paz, ¿no? Y puedo quitarme todos estos, barreras o más bien preconcepciones o concepciones que hago como ya investigadora en ciernes sobre los derechos de autor, porque es algo aprendido, ¿no? Es algo de que tanto de que hay que respetar y la ética y tal, pues yo ya tengo ese marco. Pero bueno, tratando de brincarme ese marco, y tratar de ser un poquito más open y decir, bueno, nos alimentamos y yo me alimento de, y ahí está la información. Pero lo que sí me da como mucho escozor es saber que detrás de todo esto, de esta libertad, hay personas que están ganando dinero. Entonces, esta dimensión de lo económico y de lo justo o de lo equitativo o, digamos, hay alguien que se está haciendo millonario. Entonces, ahí es donde ya no, pues, no me hace clic. No sé qué piensas. Hay alguien que se está haciendo millonario y no somos nosotros. Exacto, exacto. O sea, Eso es no lo que son nos duele. open como uno pensaría, ¿no? Por supuesto. Sí. Este, no, es que da para muchas reflexiones éticas. La verdad es lo mismo que la educación pública. ¿Por qué en la UABC se tiene que hacer un examen? Sí, nuestro fin debería ser que todos accedieran de forma gratuita y que el examen solo sirva para tratar de mejorar un aspecto, una habilidad de una persona, ¿no? Eso es también una problemática muy similar, porque al final raya entre las cuestiones contextuales, políticas y económicas versus, ¿no? Digamos que aquí aplica mucho, como en derecho y en ética política, el bien común. Y también aplica esta parte de a quién hacemos menos daño, ¿no? ¿Con qué decisión se hace menos daño? A veces llegamos a esos extremos porque es tan complejo los temas y tan rápido que se avanza en la tecnología que es difícil delimitar. Em, lo que sí quisiera, por ejemplo, es que siempre todas las personas tuvieran esa conciencia de decir hay que citar, hay que buscar la fuente y demás. Por eso mismo ya hay otras compañías que también se están dedicando a toda esta parte de la investigación. Y al final, como es el libre mercado, cualquier persona pues puede hacer su empresa y empezar a crear programas, cursos, ¿no? Crear contenido a partir de este tipo de usos y comercializarlo, porque eso todavía no está prohibido, por ejemplo, que le pega directamente, por ejemplo, a compañías como Shutterstock, ¿no? Que venden imágenes. O sea, es un buen de problemas. A ver, ¿alguien levantó la manita o fue comentario? Cristian. Estaba pensando mucho en lo que estuvimos platicando ayer y también lo que está diciendo la maestra Ilse. Básicamente, creo que van a existir problemas que antes no existían, ¿no? En este caso, mi preocupación más bien entra por la cuestión periodística, porque si se va a poder fabricar imágenes y se van a poder fabricar videos desde PRODS, pues eso implica que la gente de por sí no revisa en sus redes sociales las fuentes, o sea, lo básico, leer el título, ver la foto, quién escribe la fuente, pues se pueden fabricar muchas situaciones como las que sucedieron, ¿no? En el Capitolio, por ejemplo, o sea, desinformar, básicamente. Entonces, van a existir Sí. otros perfiles que van a tener que checar la información. Como dice Carla, van a ser perfiles muy técnicos, específicamente de revisión de datos, de estar mirando los metadatos incluso de las imágenes. Y ahí es donde se vuelve, bueno, retomo un poco el texto que estaba mencionando, ¿no? De Bauman, de la imagen líquida. ¿Por qué? Porque va a haber cambios que van a estar transformando a la sociedad
y específicamente es algo que no se puede parar. Yo creo que eso es como, por eso tenía esta visión optimista. No es que sea optimista por ser optimista, sino pues tengo que ser optimista porque evidentemente la transformación digital de las empresas, o sea, no solamente nosotros estamos utilizándolos como pequeños usuarios, también las grandes empresas van a decir, prefiero tener una inteligencia artificial que maneje la línea del banco a contratar a alguien que esté vigilando la línea del banco. Y ya hay muchos procesos que se están automatizando, ¿no? O sea, si tú vas al Costco y compras, tienes la elección de comprarle a la cajera o hacerlo tú solo a través de tu tarjeta digital. Entonces, la cuestión de la imagen, pues era lo que yo te mencionaba, ¿no? Las posibilidades. En este caso, si tú me preguntas si la imagen se acerca, pues sí, ¿no? Por los conceptos que colocaste, sin embargo, pues ahí vemos unas pirámides o vemos unos pájaros, ¿no? Entonces también está la cuestión de quién supervisa y quién está haciendo. Por eso muchos ilustradores estamos utilizando estas tecnologías simplemente como referencia, porque sabemos que es muy parecido al proceso creativo, es decir, conectar conceptos para ver situaciones que antes no estaban presentes, ¿no? Al momento de mezclar. Y creo que esa función que marcas al final, Cristian, es uno de los puntos clave. Esto puede servirnos también como impulso creativo. Por ejemplo, uno de los impulsos creativos es cómo eliminar el papel en blanco o la hoja en blanca, la llamada, el fenómeno hoja en blanco, ¿no? O mente en blanco, que no sabes qué escribir cuando inicias un escrito de académico o una tarea o cualquier correo, y dices, ¿cómo lo dirías? ¿Qué quiero decir? Y tienes toda una maraña de ideas en la mente que no sabes organizarlo, y lo escribes mal, y ChatGPT lo puede organizar, y te puede dar un objetivo, y te puede dar una meta, o te puede ayudar a ir creando cosas. Entonces, creo que a eso me refería también con mimetizarse con la inteligencia artificial. Hay algunos youtubers que hablan el de duplicarse a la inteligencia artificial, que ya lo están haciendo como ejemplos de mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo hacer que tengas un asistente parecido a ti? Doctora Miramontes, creo que había levantado la manita. Sí, hola, buenos días. No, pues comentar en torno a lo que dijo la maestra Ilse, ¿no? De que sin duda alguna, pues la brecha de desigualdad yo creo que se va a ampliar, ¿no? Con por quienes tienen acceso a ese tipo de herramientas, sin duda alguna. Si el gobierno tendría que subsidiar, ¿verdad?, estos bienes para que pudieran llegar a toda la población de manera igualitaria. Y bueno, también entra aquí el asunto del bien común, como mencionaba la maestra Carla, ¿no? De que algo que, si yo no tengo si alguien no tiene incentivos para la creación y seguir avanzando, pues sin duda alguna esto va a quedar ahí en el olvido, ¿no? O sea, algo que es de todos, desgraciadamente nadie lo cuida y nadie va a estar alimentando para que esos avances se estén llevando a cabo. Es un dilema, yo creo que muy grande, ¿no? Que el gobierno debería de buscar las maneras de cómo subsidiar o que al menos pudieran acceder a los principales de esta herramienta sin costo, ¿verdad? Y sobre todo para todas aquellas poblaciones que están en condición de vulnerabilidad. Sería ideal, ¿no? Claro, no, sí, o sea, esto se va convirtiendo en cuestiones sociales y políticas económicas, ¿no? O sea, todo se va transformando a cómo se va a aplicar en una sociedad y que funcione, y que la sociedad no vea coartada su libertad. Esos son varios de los temas que habría que superar, pero como también dice la maestra Cristian, yo creo que sí, tenemos que dejar que pase el tiempo y ver cómo se van dando las cosas, y también tratar de proyectar. Pero tratar de ser positivos ante esto, creo que nos hace mejor que bloquearnos y no usarlo, porque eso también podría tener la ignorancia del uso, ¿no? Brenda comenta que el conocimiento como bien público, justamente eso es un tema de la situación de las brechas digitales en tecnología y en todos los temas de tecnología digital. Antes estaban los cypherpunks en los años 80 y en los principios de los 90, que tenían la intención de crear sistemas abiertos y que cualquier persona pudiera intercambiar cosas o dinero o bienes o lo que sea, sin necesidad de pagar impuestos, por ejemplo.
Entonces surgió, por ejemplo, el blockchain, un sistema de ingeniería digital que permitía tener una transacción segura, ¿no? Y que hoy en día los bancos como HSBC ya se apropiaron de esa tecnología. Y va a suceder eso, ¿no? Todas las empresas y industrias, como ya les comentaba, se están empezando a apropiar de todo lo que hay. Entonces, pues se vuelve una buena tecnología con un buen inicio de recursos abiertos, se convierte en algo privado. Y pues vamos a eso, ¿no? Tenemos la versión gratuita del 3.5. Nosotros tenemos el uso del 3.5, pero en esta versión, si yo le digo que me cree la misma imagen que le pedí, me va a decir seguramente que no puede crearla porque, no se mandó, o tengo error. Es posible que tenga error. Me va a decir que no lo puede crear porque precisamente no está habilitado para crear imágenes. Sí, tengo una situación ahí. Ahí está. Bueno, se había pausado. Bueno, como no lo puede hacer, lo que me entrega es una descripción. La escena se desarrolla en una calle empedrada de un pueblo mexicano pintoresco. El cielo de un azul intenso, salpicado con nubes blancas y esponjosas. Alrededor se encuentran casas de colores brillantes con fachadas adornadas, ¿no? Me hace toda una descripción en vez de darme una imagen. Entonces, una de las primeras, digamos, ventajas del 4.0 es que también me puedo hacer imágenes. Y técnicamente estoy pagando por ello, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los precios de ChatGPT? Me parece que ahorita tengo activado no tengo activado el Surface, pero bueno. Está la versión, por ejemplo, de $20 al mes y está la versión de $25 por persona al mes si lo queremos usar como grupo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes dirán, ¿cómo es posible que individual me salga más económico que en grupo? Y es que una de las ventajas que va a tener el traer un team es que vamos a poder entre todos generar ideas y poder crear espacios o GPTs a través de este espacio comunitario donde todos con sus datos están alimentando este tipo de ChatGPT. Justo, y esto tiene mucho que ver con también qué tipo de línea tenemos conectado en nuestra casa o en donde estemos. Por ejemplo, si ChatGPT detecta que estamos conectados a la red universitaria, va a tener resultados más relacionados con la universidad que si lo hacemos en una red privada en casa, domiciliada en casa, ¿no? También genera diferentes resultados. Está bien interesante esa parte, porque entonces también depende de la información que circule dentro de una red de internet. Con esta versión de Teams, pues hay una consola de administración para hacer varios GPTs y que se puedan ir alimentando. Ahorita les voy a explicar cómo es esto de alimentar los GPTs, ¿no? Entonces tenemos la versión Plus y tenemos la versión Team. Yo tengo la versión Plus. El team, pues sería cuestión de ver qué tipo de proyectos hay, ¿no? Para poder hacer un team. Pero sí está más carito, $25 al mes. Es algo, ¿no? No todos tienen la posibilidad de pagarlo, pero cuando se le encuentra el uso, es muy fácil. En mi caso, yo he hecho las planificaciones, planes, proyectos, he hecho análisis de datos, he hecho muchas cosas con ChatGPT y la verdad es que sí desquito los $20 sin problema. Y en la versión 4.0, aparte de tener, por ejemplo, la posibilidad de hacer imágenes, yo puedo adjuntar un PDF y veamos, es que quiero ver qué le subo. Bueno, voy a subir el PDI de la UABC, es lo que tengo en la mano. Le puedo preguntar que resume, más bien, la introducción, que inicie con un verbo, resume la introducción del PDI 2023-2027 de la UABC. Le voy a poner entre paréntesis PDF adjunto porque a veces no lo leo o algo por el estilo. Luego me va a poner acá que lo está consultando, lo está leyendo.
está tardando. Y bueno, ya me va a hacer un resumen, ¿no? Me dice que inicia reconociendo la importancia del trabajo conjunto de la comunidad universitaria. Entonces, el PDI resalta la necesidad de transformar la educación, COVID-19, sustentabilidad, tecnología, justicia social. Entonces, me está haciendo un resumen de lo que tal vez no quisiera leer o que ya leí, pero que básicamente el revisarlo nuevamente, pues tendría su tiempo. Ahora, ojo que aquí no le puse que lo diga con un tono u otro tono. Entonces, aquí pudiéramos precisamente tener resumen o preguntarle cosas que están dentro del PDI que nosotros sabemos que están, pero que necesitamos mayor información o tratar de conversar sobre otras cosas, porque también podemos hacer eso. Este tipo de ejercicio de subir el PDF es sumamente nutritivo porque ¿cuántas veces no hemos tratado de hacer revisiones de la literatura, ¿no? Subir un artículo, tener un artículo y tratar de conversar con el artículo o tenemos preguntas sobre el artículo, cosas que no nos quedan claras y que tal vez están ahí, pero que no sabemos si o no recordamos si estaban ahí o que ya revisamos 20 artículos y que ya no sabemos dónde está el otro, que hicimos nuestras fichas o que hacemos nuestro Excel o que hacemos nuestro Google Documentos y tratamos de juntar la información y demás. Pues con esto podemos conversar con el PDF, pero al mismo tiempo también podemos hacer tablas y yo puedo hacer que nos haga alguna tabla de algo que esté en el PDI. Le voy a poner rescata lo más importante del PDI y elabora una tabla. Y vamos a ver qué nos responde, ¿no? Y bueno, se puede, lo que les comento, ¿no? Se puede conversar y podemos tener mucha ayuda para disminuir o tratar de tener una mejor uso del tiempo con este tipo de explicaciones. Y ahí está, misión y visión, políticas institucionales, prioridades institucionales, y las enlista, ¿no? Estrategias y líneas de acción. Nos hace un resumen del PDI prácticamente. ¿Cuántos no quisiéramos tener este resumen de nuestra tesis, ¿no? Que tuviéramos este resumen de nuestra tesis, ya tenemos la presentación. Bueno, eso voy a hacer cuando me toque hacer la tesis, para que entregar la presentación de la tesis, para poder rescatar lo más importante, porque siempre hay que entregarla en 15 minutos, ¿no? En 15, media hora, en muchos congresos o conferencias, y no sabes, muchas veces tenemos ese problema de resumen, de síntesis, y este tipo de herramientas nos pueden ayudar a sintetizar. Pero ojo, también puede hacernos muy flojos mentalmente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de consultas, por lo menos les recomiendo haberlo leído un poquito o pasar, ¿no? Revisar el documento para tener una idea de qué habla y entender o saber que el chat no nos va a mentir, porque luego nos miente y a lo mejor no hay 5 prioridades institucionales, sino que hay 7 o hay 11 y nosotros creemos que son 5 porque el chat lo puso. Entonces sí tenemos que hacer como esa revisión final, por eso funcionamos como supervisores, para decir, ay, sí, está bien, o sea, no está tan mal, o pedirle cosas más específicas. Entonces, creo que eso es muy importante. Voy a pedirle un gráfico, a ver si me lo da. Elabora un gráfico de los datos más importantes. Hace una semana me dio un gráfico parecido a SPSS que estaba muy bueno, pero de repente, como les digo, esta parte de que se pone raro, no es que se ponga raro, pero es que cambian los modelos de predicción. Entonces, cuando cambia el modelo de predicción, a veces ya no entrega lo mismo. Y a veces batalla con las tablas, pero poco a poco, en mi caso, como yo le pido muchas tablas, ha ido mejorando mi ChatGPT para darme mejores tablas, pero hay que irlo acostumbrando. Entonces, por un lado, tenemos este tipo de usos que tenemos con ChatGPT. Aquí está, miren, está súper bien. Ya tenemos un paper, tenemos un paper del PDI. ¿Qué les parece hay que comprobar, ¿no? Hay que comprobar que los datos sean correctos.
pero ya tenemos un gráfico, ¿no? ¿Qué les parece este avance que ha tenido ChatGPT en estas últimas semanas? Cristian. Eso es como lo que también me interesa, ¿no? Es la parte curiosa que me orilla a estar en este taller, ¿no? Porque esto puede hacer más eficiente los procesos administrativos. O sea, hay una cantidad de información que está ahí en los escritorios y que no se está tomando en cuenta, ¿no? Que es esta parte de la personalización de la educación, que vamos para allá, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a un alumno a mejorar sus calificaciones? Si tienes tus perfiles socioeconómicos y demás. Pues yo lo puedo hacer el análisis, pero ¿quién lo puede hacer mejor? Pues una computadora, porque va a poder analizar grandes cantidades de información. Entonces, para tomar decisiones está súper bien. Doctora Miramontes. Sí, fabuloso, ¿no? La herramienta, pero como comentaba ayer la maestra Carla, como comentaba usted ayer, hay que revisar muy bien, ¿no? Como para tener un esqueleto de lo que queremos hacer es fabuloso, pero por ejemplo, yo le ponía a comparar dos modelos educativos, ¿no? Y hay uno del que yo tengo total conocimiento y es ahí donde yo identificaba datos erróneos, ¿no? Por ejemplo, hablaba acerca del modelo por competencias y decía que solo te provee conocimientos, habilidades y aptitudes para la parte laboral, cuando no es así, ¿no? Entre otras muchas cosas, se observaba un sesgo, por ejemplo, hacia el modelo de la nueva escuela mexicana. Y el otro lo desdeñaba, se me hizo curioso, ¿no? Cómo... Claro, porque ahorita hay cantidades de información hablando súper bien de la NEM, o sea, que está bien chistoso. Y era, o sea, y muchas otras cosas que no eran ciertas, vaya. Sí, entonces sí, con esas reservas, ¿verdad? Como ahorita precisamente se comentó, hacer este análisis y ese de cuidar esos detalles, ¿no? Pero fabuloso, ¿no? Que te pueda proporcionar ya el esqueleto y como decían, pasar lo caótico de la hoja en blanco, ¿no? Gracias. Claro. Lo otro, ahorita vamos con Ilse, lo otro es que el 4 es mucho mejor, es más preciso que el 3.5 y tiene más cantidad de caracteres que puede leer. Es por eso que a veces falla en su interpretación, porque tiene una cantidad de caracteres que puede analizar en este momento. Hace un mes, era un mes y medio a principios de enero más bien, era como 20 páginas. Hoy en día llega hasta 30 páginas. Entonces, ha subido la cantidad de páginas que puede interpretar y leer y dar una buena información y retroalimentación. Pero cuando nosotros tratamos de comparar, por ejemplo, dos tesis de 300 páginas, pues no lo va a hacer porque le cuesta todavía el tomar toda esa información, escanearla y dar un resultado. Entonces, ¿qué les recomiendo? Fraccionar situaciones. Por ejemplo, comparar las metodologías, ¿no? Que haga un resumen de metodologías de varios artículos, como en las revisiones sistemáticas de la literatura. Se pueden comparar las metodologías, que haga un resumen de cada artículo específicamente de la metodología. Luego poner ese resumen de las metodologías en un solo documento o en un solo texto, pegarlo, y que haga un análisis para ver cuál es una tabla, que haga una tabla resumiendo las metodologías de los 20 artículos, por ejemplo. Pero es fraccionar, ¿no? Eso es una técnica. Ilse. ¿Está por ahí, Ilse? Estaba ya todo hablando y sin micrófono. Okay. Que estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir, y creo que es fantástico para llevar a cabo todas estas tareas, ¿no? Que están por detrás de cualquier proceso de interpretación, ¿no? Pero bueno, pero reflexiono sobre cómo podemos, vaya, comunicar, cómo podemos discutir este tipo de usos con nuestros estudiantes en nivel licenciatura. Creo que algo que, más allá de que si pueden hacer una tabla o si pueden hacer llevar a cabo un producto que dé cuenta que llevar a cabo una lectura referencial,
porque creo que hasta el momento estamos desde el punto de vista completamente referencial del lenguaje. Tener el diálogo con nuestros alumnos, que al menos lo que yo busco en todas estas actividades de aprendizaje o en los productos, es que se refleje una mirada interpretativa, más allá de lo que pudiera ser una mirada demasiado reflexiva, pero sí una mirada crítica, una mirada consciente, una mirada que dé cuenta de lo que está pensando el estudiante, qué es lo que el estudiante hace relevante y qué deja de lado, ¿no? Entonces, es ahí donde yo sé que todos los que están aquí lo tenemos consciente y que tú lo tienes consciente, Carla, pero quisiera reflexionar cómo podría yo concientizar a mis estudiantes que lo que realmente se busca, bueno, al menos mi objetivo como docente, no es que lleven a cabo estas tareas, estos procesos referenciales, o sea, sí, vaya que les ayuden pero lo que yo voy a evaluar es la interpretación, la mirada, el sentido que ellos le dan a X material, ¿no? Entonces, no sé, va por ahí. Creo que una de las cosas muchas gracias por tus preguntas. Una de las cosas que nosotros podemos hacer como estrategias en el aula es pensar siempre en la taxonomía, en los niveles cognitivos. Nosotros sabemos que en la taxonomía de Anderson y Krathwohl o la taxonomía de Bloom, con la que estén más, digamos, amigados, tenemos la parte de comprender, conocer, comprender, ¿no? En estos primeros niveles. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que en el aula, si es digamos, en físico, tradicional, lean. O sea, es terrible, ¿no? El no poder avanzar en clase, pero ni modo, dedicarle 20, 30 minutos a una lectura corta, después de eso, meter esa lectura corta a ChatGPT y que entre todos, esa es una estrategia didáctica, empecemos a hacer preguntas al chat y que nos lleven a diferentes reflexiones. ¿Quién gana? Quien elabore mejores preguntas, mejores prompts, ¿no? Mejores situaciones a resolver. La otra es que conozcan cómo aprendemos los seres humanos. Creo que siempre hablar de cómo aprende nuestro cerebro al inicio de cada semestre, en lo personal me ayuda mucho, porque se sitúan en que su proceso cognitivo necesita de lectura. Sin lectura, sin revisión de por lo menos videos o audiolibros, es muy complejo que lleguen a dominar cualquier tema. El problema con la calidad educativa, con la calidad del aprendizaje y del conocimiento, es que se les exige cada vez menos en niveles universitarios. Y es por eso que hoy en día se necesitan posgrados para obtener un mejor puesto, por ejemplo. Y aún así tenemos problemas para obtener un mejor puesto, ¿no? Y todo este tema del hábito lector, ¿no? Ayuda a que ellos entiendan que sin conocimiento no pueden acercarse a herramientas de uso de inteligencia artificial, porque seguramente estarán cometiendo diversos errores, ¿no? O como consumir libros que no tienen consistencia. Esa es otra de las cuestiones que siempre se platica, ¿no? Me acuerdo mucho en clases de literatura que siempre se criticaba a las personas que leían a Paulo Coelho en su momento, o a cualquier novela mainstream, ¿no? Etcétera. Pero por otro lado está la posición de, bueno, por lo menos leen. Pero creo que sí hay que tener rigurosidad con qué estamos leyendo, qué es el método científico, como que volver a hablar del método científico, que es lo que les platicaba un poquito ayer con una experiencia que tuve en una clase que les recomendé el chisme de Mr. Doctor con Aislinn Derbez, porque era una forma de comprender cómo al final el desconocimiento del método científico te puede llevar a creer cualquier cosa, ¿no? Es un poco eso con las reflexiones con ChatGPT. No solo es concientizar, es tener una plática constante de la importancia y tener hábitos, formar hábitos en el aula, hábitos de 15 minutos de lectura, preguntamos al chat, vemos que nos responde, vamos a otra herramienta, vemos qué pasa, que ellos mismos se hagan cargo de hacer esta búsqueda de información, que copien textos y que les pregunten y que la tarea sea traer las respuestas,
que reflexionen al respecto de forma escrita, ¿no? La habilidad de escritura es bien importante. Y una de las cosas que también he llegado a conclusiones es que es súper importante tener la libreta y al mismo tiempo tener la pantalla con los PDFs y con todo, para poder ir haciendo notas, aunque después las dejemos en el olvido, pero ayuda mucho al proceso cognitivo, ¿no? A que se adhiera el conocimiento. Entonces, en la universidad estamos en un proceso donde todavía están adquiriendo conocimiento, no llegan al paso de reflexión e investigación. Y eso es algo, creo que es una debilidad bien interesante a entender, sobre todo en la UABC, porque no hay obligatoriedad, por ejemplo, de tesis, ¿no? Tesis, tesina. Y eso es una desventaja, en realidad. Y no hay esa concientización ni importancia a la investigación como se debería, ni a la ciencia de datos, que justo lo comentaba la doctora Miramontes, necesitamos incentivar, ¿no? Para que esto suceda. Bueno, pero eso es una estrategia que se puede hacer. Otra estrategia que todo es convertirlo a hábitos es que tengamos un libro y encargarle siempre su reflexión, su síntesis, ¿no? Su resumen, su síntesis de lo que leyeron y una síntesis de lo que dice el chat y ver si coinciden. Eso es otro ejercicio. Como que siempre aquí va a ser el comparar, el nivel comparar. ¿Qué es lo que dice el chat? ¿Qué es lo primero que yo dije? ¿Y cuál es el resultado? Eso es una forma también de utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Otra herramienta, otro que se va a utilizar bastante es para el aprendizaje de idiomas. Y esto es súper interesante para quien dé clases de inglés, chino, mandarín o japonés o cualquier otro idioma, porque pueden conversar con el ChatGPT y personalizarlo. Y creo que ahí va un punto bien importante. Aquí en la versión 4, que próximamente se van a poder vender, por ejemplo, estas versiones o estos GPTs, en la versión 4 hay una posibilidad de ver diferentes GPTs, ¿ok? Es decir, gente que se dedica a hacer chat GPTs especializados. Y esto está súper interesante porque hay de escritura, es para humanizar, por ejemplo, textos, cuando dijeron, no, es que ya con el antiplagio ya la hicimos, ya vamos a detectar quién es inteligencia artificial. Bueno, pues alguien creó un humanizador, ¿no? Entonces, miren, hacer trampa siempre se puede, ¿no? Entonces, aquí es una cuestión ética. ¿Cómo nos movemos en la vida? ¿Cómo nosotros nos olvidamos un poco de esta percepción del humano también, de quiénes somos, de qué queremos hacer? Y claro que podemos hacer muchas cosas. Otra vez, son herramientas que se utilizan como armas de doble filo. Nosotros tratamos de enseñar lo ético, pero enseñar lo ético es un proceso complejo porque tienen situaciones culturales aprendidas, hábitos, ¿no? Un contexto social determinado, que hace que sea a veces difícil transmitir los valores, por ejemplo, ¿no? Cristian. Como la otra vez, ¿no? Me tocó estar en el taxi viendo a alumnos de ingeniería que estaban usando el chat GPT en su celular para hacer programación. Yo esperaría que ellos lo hicieran, ¿no? De forma manual, pero me sorprendió, ¿no? Ver la accesibilidad que se puede tener a la herramienta. Por eso es que yo mencionaba eso, ¿no? O sea, esto no, nadie lo va a parar. O sea, hay demasiada oportunidad para muchos de esta herramienta, ¿no? Incluso me atrevo a pensar que personas de escasos recursos pudieran llegar a acceder a estas herramientas, pero ahí es donde viene el papel de las humanidades. Increíblemente, cuando la tecnología está más avanzando, es cuando ocupamos de las humanidades y sobre todo de la filosofía para poder gestionar estas preguntas o prompts de calidad a través de la filosofía y el pensamiento crítico, ¿no? Sí, y creo que es eso, es una búsqueda de concientización humana que muchas veces se ha tratado de eliminar filosofía ética, ¿no? Que es una rama de la filosofía. Se trata de concientizar, pero no llegamos a ese punto porque hay un desdén, ¿no? sobre la reflexión. Que esto se ha acrecentado con el curso de YouTube, TikTok, entre otras redes sociales,
Y muchas veces cuando llega un personaje que habla de filosofía, luego se le caricaturiza porque llegan otros filósofos más expertos que interviene el ego, ¿no? Un filósofo más experto de Internet que viene y tumba todo ese interés que a alguien le pudo causar escuchar a alguien, que es esta otra vez el Paulo Coelho, o no sé, Paulo Coelho, el exceso de pensar en ser el mejor, ¿no? Con este ego muy humano, de ser siempre el mejor, el que maneja mejor la teoría, el que maneja mejor las teorías lingüísticas, las teorías filosóficas, ¿no? Y creo que una de las cosas es que no enseñamos a tener una filosofía propia, ¿no? Que podamos tener formas de vivir y que haya opciones en las que tú puedes ver la vida, con qué ojo, con qué lentes quieres ver la vida, y hay opciones, ¿no? Filosóficas para verlo. Pero, o sea, sí, al final las humanidades, eso es parte de su trabajo, ¿no? Ahora, como bien lo comentaban, también hay GPTs en esta versión que son para buscar investigaciones académicas, que son para comparar investigaciones académicas. Está, por ejemplo, Scholar AI, está esta parte de Consensus, que ya se utilizaba antes, pero que migró a la inteligencia artificial. Y Consensus hizo esta aplicación para que ustedes puedan buscar papeles o papers, artículos académicos. Bueno, aquí está la valoración, ¿no? Y lo pueden utilizar sin ningún problema, ya pagando los $20, y pueden buscar un artículo de investigación, el que ustedes quieran, en español o en inglés, y si tienen problemas para escribir en inglés, le piden a ChatGPT que los traduzca, y lo hace bastante bien. Le pueden pedir, por ejemplo, artículos sobre educación comparada. Nada más le ponen eso y Consensus va a buscar los artículos y les va a dar el link a esos artículos. Entonces, imagínense que antes teníamos que poner digamos, unos códigos, unos conceptos, ¿no? Un prompt también para buscarlo en cada una de las bases de datos. Y aquí hay diversas bases de datos en Consensus y te buscan los artículos. O sea, esto es la revisión sistemática de la literatura que siempre hemos querido hacer y que sea más fácil. Y además te da el link a estos artículos, te dice cómo citarlos en APA, por ejemplo, en APA, en MLA, en Chicago, en Harvard. Incluso se le puede pedir a Chat que te cite cuando tienes todo hecho un desastre, lo copias, lo pegas y haces que estas referencias sean en formato APA séptima edición y ya no tienen que citar bien. Ahora, otro ejercicio para los alumnos es que comparen su citación, su forma de referencia, a cómo lo hace ChatGPT y ver si hay diferencias, si hay similitudes y quién se equivocó, porque muchas veces se equivoca Chat, muchas otras nos equivocamos nosotros, y tener a la mano la APA séptima edición. Eso es otro ejercicio que se puede hacer en clase, por ejemplo. Entonces, sí hay mucho que revisar. Le podemos pedir que sean 5 artículos, por ejemplo, 5 artículos sobre educación comparada del 2023, y ya, digamos, ajustamos solamente para los artículos que queremos, en qué año y en qué rango de años, ¿no? Eso es otra forma de utilizar Consensus. Y nos da la liga y nos da toda esta información y hace que sea un poco más fácil el poder comparar. Luego podemos hacer el proceso de ir resumiendo o ir marcando los datos que nosotros queremos encontrar de cada artículo según nuestro objetivo de investigación. Y de esa manera podemos ir haciendo tablas. También puede resumirle los artículos en español. Si están en inglés, se los resumen en español y le pueden, para que sea más exacto, a mí me sirve mucho, díganle que quieren que le resuma la introducción, el apartado teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones, o que se los haga puntualmente, es decir, que utilice bullets para que sea más fácil la lectura. Esas son técnicas que ayudan para que ChatGPT sea más preciso. Entonces les va a entregar la información más concentrada.
Entonces aquí ya me dio varios artículos que tienen que ver con el año 2023 sobre educación comparada, ¿no? Ahí está. Y son de revistas, ustedes saben, muy renombradas. Esta es una revista muy renombrada. Y cuesta $53, pero como nosotros somos pobres, vamos a EasyHub, ¿no? EasyHub, por si alguien no lo conoce, esto es una página rusa, literal. No está, por ejemplo, ¿no? Porque está muy reciente, 2023, cuesta $53, pero es una página donde podemos encontrar artículos de paga de forma gratuita, ¿no? Que eso es robo, técnicamente, pero eso pasa mucho cuando somos estudiantes de posgrado. Y bueno, aquí lo podemos evaluar porque el feedback siempre es muy, muy bueno, sobre todo cuando estamos evaluando un producto. Y bueno, esto es uno de los ventajas del 4.0, que hay GPTs, hay para programar, ¿no? Como lo comentaban, hay para programar en Python específicamente. Hay de educación, hay unos tutores, hay el que resuelve problemas de matemáticas, en fin, hay muchas herramientas que se pueden utilizar en este caso, ¿no? Doctora. Una pregunta, disculpe. Con la versión 4 puedo acceder a estos, pero por ejemplo quise ingresar al humanizador y me remite Sí. a otra página y que tengo que hacer como un regalo, un GIF, ¿no? Ok. Otra acción. Sí, el dar, por ejemplo, consentimiento, sí. Y ahí, por ejemplo, aquí ya lo están vendiendo, ¿no? Ese es uno de los detalles que nos vamos a encontrar. Entonces, Ahora, ¿cada aquí, herramienta tengo que pagar algo más? Sí, ¿verdad? en algunos casos sí y en algunos casos no. Ok, muchas gracias. Ajá, exacto. Es que se vuelve un negocio y la mayoría de estas herramientas son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que quiera vender otro servicio, ¿no? Esa es una de las cosas. Claro. Pero lo más importante es que aquí, por ejemplo, ustedes están viendo que aquí yo tengo varios elementos. Todos estos son chats GPTs que me he creado para que me ayuden en diversas tareas. Por ejemplo, hice un chat para que sea especialista en validez, porque es mi tema de tesis, ¿no? Me hice un chat de ayudante de investigación en español para que todos los artículos que le pongo en inglés los pase directamente al español y que rápido me dé la respuesta de introducción, resultados, metodología y demás. También tengo uno de planificaciones que está específicamente hecho para la UABC. Yo ya le puse mis ejemplos de planificaciones, cómo escribo, le puse ejemplos de planes de clase, ¿no? Básicamente. Y yo ya le pido nada más, según el plan, la asignatura, y ya me arroja específicamente las estrategias que yo quiero, o actividades, o plan de unidad, o plan semestral. Es decir, ya está como muy acotado, y eso es lo que les comentaba. Al final, este tipo de inteligencia artificial generativa, la tenemos que ser muy específica, porque es como nosotros. Nosotros como humanos, como no tenemos mucha memoria, así está el chat GPT ahorita, no tiene mucha memoria, y además necesita mucha memoria RAM y tarjeta de video y demás. Como no tiene mucha memoria, hay que ayudarle a ser muy específico, ¿va? Y eso hace que tengamos que ayudarle un poco a ser específico y que no se salga de ahí. Es como nosotros los humanos cuando yo me dedico a educación, pero hay ingenieros, hay arquitectos, hay médicos, ¿no? Hay de todo en la humanidad. Entonces, cada quien se está especializando en algo, porque no te alcanza la memoria, el tiempo, la vida, para hacer todas esas cosas que quieres, ¿no? Entonces, te especializas. Lo mismo sucede con ChatGPT. Y en este caso, nosotros podemos crear nuestros propios GPTs, nuestros propios chats. Entonces, yo puedo ponerle en crear y me dice que quiere hacer, que me puede ayudar para crear un chat GPT. Yo le voy a decir, vamos a crear un chat GPT en español. ¿De qué se les antoja? No sé, ¿qué problema tienen ahorita para crear un
un ayudante o qué les gustaría que creáramos? Supervisor de planeaciones. Supervisor de planeaciones, ok. Vamos a poner este Programa chat. comunitario. No sé. Ok. ya la doctora diciéndome ya, ¿cómo vamos a hacer los 8 igual a 1, no? Este chat lo vamos a enfocar a ser un asistente de creación, vamos a poner de creación de proyectos comunitarios. Ahí está. Entonces, se va a poner a generar, digamos, aquí ya el icono del asistente. Solito lo hace ya porque pues puede generar imágenes, nos va a generar un icono y miren, ya me generó un icono y ya me generó un nombre, se va a llamar asistente de proyectos comunitarios. Y ya con eso yo ya puedo tener un inicio de que siempre que le pregunte algo va a ser sobre proyectos comunitarios. Ahora, en la parte de configuración, en esta parte, aquí está creación, configuración, lo podemos hacer manual, aquí también le podemos cambiar el nombre, asistente de proyectos comunitarios, puedo poner Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, un asistente conversacional en español sobre proyectos, ¿no? Y puedo hacer el prompt acá, ir cambiando el prompt de forma manual, que me ayude el asistente de aquí de creación o hacerlo de forma manual en configuración. Cualquiera de las dos opciones se puede hacer. Y otra de las cosas es que yo aquí también puedo modificar las preguntas de inicio, dame un resumen de Don Quijote, pues no me ayuda, es más bien dame ideas de proyectos comunitarios en Baja California, ¿no? Eso ya es uno. ¿Cómo puedo mejorar mi español? Pues tampoco me ayuda. No sé, ahí tendremos que ver qué queremos que nos ayude, ¿no? Analiza convocatorias para bajar recursos. Ok. Hazme el plan, ¿no? Hazme el plan económico. Analiza convocatorias para bajar recursos. Etcétera, ¿no? Ahí le podemos ir poniendo varias cosas. Ahora, es bien importante porque aquí en el knowledge yo le podría subir un PDF de, ¿dónde está el PDI? Aquí está, del PDI, y que se alinee al PDI institucional, ¿ok? Los proyectos, lo puedo poner acá, los proyectos comunitarios deberán alinearse al PDI institucional de la UABC 2023-2027. Bueno, voy a volver a subir aquí el PDI para que lo pueda interpretar bien. Y entonces, yo ya le subí un PDF. También le podría subir, si tengo el PDF de la APA, también se lo puedo subir. Y le podría subir la Constitución. Esto sirve para, por ejemplo, personas en Derecho. De hecho, la capacitación que di en el Q fue sobre Derecho y Medicina para eficientar procesos de Derecho y Medicina. Y le suben la Constitución más reciente y le pueden subir como, ¿no? Varios elementos y analizarlo mejor. Incluso podemos hacer un analista de nuestra propia tesis, subir la tesis y poder conversar acerca de nuestra tesis todo el tiempo para ver en qué parte lo podemos resumir, podemos mejorar o podemos mejorar la metodología o ser más específicos o que nos recomienda autores. Se puede hacer todo eso, ¿no? Y bueno, ya después de que le ponemos todo lo que queremos que haga, miren, ¿qué estrategias del PDI de la UABC se aplican a mi proyecto? ¿Cómo mi proyecto puede construir el desarrollo sostenible? Ya es otra cosa. Y entonces lo grabo y lo puedo poner solo para mí, disponible para quien tenga el link o disponible para todos porque ya se crea la comunidad de los GPTs en ChatGPT. Entonces, le voy a poner que es solo para mí, porque soy bien egoísta y no quiero que se ande divulgando por ahí. O porque es un asistente muy particular, ¿no? Y ya. Entonces, aquí ya estaba ahí Carla Ruiz, ya tengo mi asistente y entonces puedo ponerle, bríndeme una idea para un proyecto.
que promover la cultura de paz, porque ya se alineó el PDI. O sea, ya ni siquiera tengo que pensar, ¿no? Un poco. Bueno, sí, pero me refiero a que hace esta parte de la hoja en blanco, la mente en blanco, que sea un poquito más fácil de hacer, ¿no? Entonces, implementar programas educativos y talleres en comunidades y escuelas sobre sensibilización sobre paz y derechos humanos. Entonces, pues creo que es bastante funcional cuando lo dirigimos, ¿no? Se vuelve un poquito más interesante. Cristian. Y también se puede decir que sean ciertos contextos, o sea, si tú tienes una información específica de una comunidad, porque ahorita las estrategias que está diciendo son muy generales, pero los contextos varían, entonces esa sería mi pregunta. Claro, podemos poner, bueno, el PDI tiene algunas referencias estadísticas, pero nosotros podemos poner, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades sé que hay algunos datos del contexto, investigaron algunos datos contextuales de la zona de Tijuana relacionado con humanidades. Entonces podríamos poner ese documento de investigación de datos, en resumen, una presentación que tenga datos y que hagan los proyectos a partir de esas necesidades que se encontraron, ¿no? A partir de una investigación ya realizada. Se sube el documento y entonces que me genere proyectos o ideas a partir de eso. Y pum, ¿no? Ya tengo una ayuda muy importante, un buen asistente de proyectos. O que me empiece a generar, por ejemplo, la estructura del proyecto. Vamos a decirle, genera la estructura del proyecto sobre diálogos comunitarios y le voy a poner todo esto en la ciudad de Tijuana. Que bueno, ahí ya va a empezar a buscar en internet y en su base de datos qué hay sobre Tijuana. Y eso también me puede ayudar bastante. Si tengo datos, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ya me hace mi objetivo general, hace mis objetivos específicos, va a empezar a poner como lo que hay que hacer, ¿no? Cómo se genera un proyecto. Entonces, pues ya están los pasos del método. Y hasta nos dice que tenemos que hacer un cronograma que luego se nos olvida. Ajá. El presupuesto, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Evaluación y seguimiento, que a veces nos lo saltamos olímpicamente, la evaluación y seguimiento. El tema de sostenibilidad que habla el PDI. O sea, además nos dijo el tiempo, ¿no? Aquí está de 6 a 12 meses. ¿No? Y es importante o es interesante ver qué nos dice el chat, porque podemos decir, pero ¿por qué nos recomienda de 6 a 12 meses? Quizás ese proyecto pues no da para más, ¿no? Eso también nos hace reflexionar. Creo que eso es importante. Bueno, este es el ejemplo nada más de ChatGPT. Esto es lo que, más o menos, para que se den una idea, es lo que pueden hacer con ChatGPT. La invitación abierta es, úsenlo y van a ver que les va a ayudar bastante. Y cada vez que lo usen más cada día, que yo lo uso todos los días, te mimetizas más y lo empiezas a entender. Es bien extraño porque es como una conexión, es una conexión mental ya con el chat, ¿no? Pero esto no es todo. En 10 minutos les voy a explicar algunas otras herramientas. Miren, aparte del ChatGPT, nosotros tenemos las siguientes herramientas que están en la presentación. Esta se llama Lead Maps. ¿Va? Lead Maps nos ayuda a hacer revisiones sistemáticas de la literatura, las RSLs. Esto es increíble porque yo había batallado bastante en encontrar la relación entre autores y tuve que hacer 2 revisiones sistemáticas de la literatura hasta que me cayó el 20 de unas cosas. Y después de conocer a esos autores, que son muy específicos, son muy de nicho, aquí nada más puse los artículos de los autores, que es Kane, que son especialistas en validez, Lavery, que hizo una revisión sistemática de la literatura sobre el enfoque basado en argumentos, que el principal autor es Kane, y luego Chappell, por aquí está Chappell, pero cuando yo puse esos artículos, automáticamente me hizo relación de todos los que se citan. Hay que recordar que una revisión sistemática de la literatura, sobre todo, por ejemplo, con el modelo Prisma, nos ayuda
a entender cuáles son los autores que se relacionan entre sí. Es decir, las referencias ya funcionan como una forma de conexiones. ¿Bien? Nos ayudan a entender cómo se conectan las ideas entre autores. Y estas relaciones se ven expresadas en esta imagen. Por ejemplo, yo podría hacer un mapa. Ahí. Vamos a hacer una nueva búsqueda. Yo puedo hacer un mapa. Vamos a poner otra vez el ejemplo de educación comparada. Y que me busque autores de educación comparada. Aquí está Becerra. Vamos a poner algunos autores a ver cuál es su relación. Nada más para que vean el alcance de esta herramienta, que nosotros pues antes lo hacíamos más manual, ¿no? De buscar en cada base de datos, y esto automáticamente busca en diferentes bases de datos. Y bueno, ya nos pone aquí. Y esto es una excelente herramienta para materias o asignaturas de metodología de la investigación, ¿eh? Porque de esta forma podemos hacer que los alumnos revisen si sus autores son importantes y si se relacionan entre sí. Miren, yo escogí así nada más por escoger, y se nota que los autores más citados son Becerra y Cowen, pero que no se relacionan entre sí. Vamos a decirle que busque relaciones de estos autores para ver con qué otros artículos se relacionan, y ya salieron algunos otros artículos, ¿no? Doctor Rubén. Sí, hola, buenos días. Carla, de nuevo, muchas gracias por este taller tan interesante. Si yo buscara, más allá de las conexiones entre autores, buscara, por ejemplo, cuáles son las evidencias de validez que se reportan en la literatura. Ya ves que generalmente uno establece un parámetro temporal, dice del 2000 a la fecha, y buscan las bases de datos y te sale un total, no sé, 30,000 artículos, y de ahí vas depurando en función de los criterios de búsqueda que vas estableciendo hasta que llegues a un hardcore, digamos, de 15, 20, 30, 50 artículos, y ya te concentras en ellos, en analizar, y al final reportas pues que en la literatura disponible se suelen privilegiar las evidencias de validez de contenido y de constructo, y la que menos suele utilizarse es la de del proceso de respuesta, ¿no? Hablando según los estándares internacionales en cuestión de diseño de instrumentos. Para hacer ese tipo de análisis más de tema o de contenido, más que de conexiones intertextuales o de conexiones entre autores, también se puede utilizar este mismo Leadmaps. Sí, nosotros podemos buscar, bueno, primero, justamente mi tema es ese, ¿no? El proceso de validación de instrumentos, y que ha cambiado algunas cosas con los estándares. Pero sí, podríamos buscar específicamente palabras clave. En este caso, en la metodología, normalmente si hacen un alpha y cronbach, pues ahí está, ¿no? También podríamos buscar cualquier concepto que nosotros necesitemos y buscarlo. De hecho, aquí tenemos unos filtros donde también podemos poner, digamos, la fecha. Vamos a poner 2022, a la fecha, 2024. Y me va a buscar solamente artículos que estén en ese punto o en ese parámetro, ¿no? Y pues con eso ya podríamos buscar con ciertos autores, porque si ya se conocen autores, también se puede poner un artículo, y de ese artículo que busque todas las referencias y que busque las conexiones entre esas referencias a ese artículo. Eso también se puede hacer. Entonces, sí, como que tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, pues ahí podremos buscar y hacer un mundo de cosas. Vamos a ver, validez de contenido, por ejemplo, que a veces es bastante común. Y bueno, aquí ya nada más le puse 2022.
Validez de contenido, validez de contenido. Y vamos a buscar, sí, doctor. Por ejemplo, ahí en tu búsqueda te salieron, creo que 1.300.000 o algo así artículos. Exacto. Luego ahí suele uno meter otros criterios de búsqueda para ir discriminando qué artículos sí te están dando la información que requieres y qué artículos no. En este sentido no es la conexión entre los textos, insisto, sino cómo ir haciendo esa revisión sistemática en función de ciertas palabras clave, ciertos elementos que quieres encontrar. Por ejemplo, insisto, la pregunta, ¿cuáles son las fuentes de validez que más se utilizan en los test en la literatura a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, los estándares dicen que lo más recomendable es que por lo menos utilices 3, y hay metodólogos que hacen una crítica muy fuerte que la mayoría de los reportes de investigación utilizan 1 o 2 fuentes de validez, y entonces ahí hablan de la necesidad de robustecer metodológicamente los estudios. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Pues analizando todos, o más bien los artículos que estén disponibles en las bases de datos, ¿no? Y eso uno lo solía hacer de forma manual, ingresando las palabras clave, el espacio temporal, y ibas discriminando, ¿no? Leyendo y discriminando, un trabajo bastante arduo y manual. Mi pregunta es si este software, más allá de las conexiones intertextuales, insisto, puede hacer ese tipo de trabajo o no. Sí. Porque veo que hay que seleccionarlo manualmente, artículo por artículo, y digo, eso también está pesado, porque si salen 1.300.000 artículos, imagínate, no es tan inteligente la herramienta, ¿no? No, sí hace eso. Bueno, una de las cosas es que los estándares ya utilizan el enfoque basado en argumentos para demostrar la gran cantidad de evidencias de validación. Esa es una. Hay muchísimos artículos que hablan de validez de contenido, de criterio y demás. Eso es un tema larguísimo, porque hay cientos y miles de artículos que expresan la validez de criterio, de contenido y demás. Entonces hay muchísimo sobre ese tema. Entonces sí hay que delimitar bastante. Entonces yo recomendaría en ese tipo de temáticas sí ir con cuidado, porque son muchísimos. Y hacer la pregunta de investigación más específica a un contexto o algo por el estilo. Pero sí se puede, el sistema sí puede hacer esta selección de palabras clave, al igual que nosotros vamos a las bases de datos como EBSCO, Clarivate, entre otros. Tenemos la función de keywords. Lamentablemente, que ese es el truco de este tipo de aplicaciones, es que es de paga. Ya me manda la versión Pro. A eso me refiero con que sí se puede, no hay ningún problema, solamente que aquí nos quedamos nada más con la selección de ciertos autores a partir de lo que tú ya tienes, ¿no? Artículos que ya has leído y que más o menos tienes una idea de cómo irlos relacionando. Pero sí es posible hacer este tipo de búsqueda de revisión sistemática, solamente que está versión paga. Entonces ahí sí, ese es el truco, y ahí es donde más decimos que va a acrecentarse las barreras socioeconómicas digitales que existen. Porque si ya había problemas de acceso a la tecnología, de acceso a Internet, ahora imagínense, este tipo de artículos se pueden hacer facilísimo, pero pagando, o sea, técnicamente, ¿no? O sea, esa es una de las situaciones. Y obviamente sabiendo qué quieres buscar, ¿no? La pregunta de investigación. Entonces, no sé si ahí ya, yo creo que ahí ya le respondo con esa situación, ¿no? Sí, perfectamente, muchas gracias. Aunque al final de cuentas hacemos un análisis costo-beneficio, tal vez sería más barato pagar la licencia que tener contratado Sí. a analistas durante 6 meses, un año, ¿no? Sí. Al final del día va a salir más barato pagar estos $50, $100. Pero bueno, muchísimas gracias, Carla, sí. No, sí, o sea, quita muchísimo trabajo, sí. Pero igual, este tipo de herramientas es más para investigadores, porque si se dan cuenta, necesitas mucha expertise para manejarlos y saber qué estás preguntando y qué quieres saber, qué quieres encontrar, ¿no? Requieren, pues, una especialización. Hay otras páginas de investigación como Elicit. Elicit lo que ayuda, que también
digamos, el problema, vamos a pasarnos esto, el problema es que una vez que nosotros ya empezamos a sacarle provecho, ya empiezan a cobrar, que es lo mismo con Atlas-T, con SPSS, etcétera. Pero, por ejemplo, acá en el ICIT se pueden hacer búsquedas, preguntas sobre lo que queremos saber. Y aquí sí podríamos poner la pregunta directamente y que nos busque información al respecto. Por ejemplo, ¿cuáles son los autores más renombrados sobre educación socioemocional? Vamos a ver si nos lanza algo. Este prefiere ya más hablado en inglés, pero bueno, igual hace otro tipo de búsqueda a través de una pregunta y ya no a través de artículos de investigación. Y miren, lo mejor de todo es que hace un resumen. O sea, nos hace un texto. Los autores más renombrados sobre educación socioemocional incluyen Enguida, Sánchez, Arregui, Carrasco, etcétera, ¿no? Y tendremos que darle clic a cada una de estas recomendaciones que nos acaba de dar para ver si es cierto, porque hay que ser supervisores. Yo le hice una pregunta sobre autores, sobre enfoque basado en argumentos y la verdad es que no me salió bien, no salió bien las respuestas, pero cuando se perfeccionen estas herramientas va a ser bien interesante. Entonces, aquí pueden hacer preguntas de investigación y busca automáticamente los papers, e incluso les hace tablas. Entonces, está pues súper interesante, les dice cuántas citaciones tienen, ¿no? Ahí también podemos discriminar. El trabajo del investigador, sin duda, siempre va a ser buscar más herramientas y buscar formas de discriminar mejor la información. Es una de las habilidades de investigación, ¿no? Otra herramienta que les puede ayudar mucho ya es Consensus, que si lo vieron en ChatGPT ahorita. Consensus también les ayuda bastante, es igual. Hacemos una pregunta de investigación y también nos lanza todo un resultado con analíticas, citas y demás de lo encontrado, ¿no? Este está más especializado en artículos de medicina. Hay muchos artículos del área de medicina y ciencias de ingeniería en este tipo de páginas y educación. Es mucho más complejo en el área de ciencias sociales y humanidades por la cantidad de artículos que hay, ¿no? Y que están muy dispersos y tienen costo y etcétera. Pero Consensus también ayuda bastante a buscar papers. También tiene su versión de paga. Otra de las herramientas que nos ayuda bastante es Scite. Scite es otra de las páginas de investigación que le puedo preguntar, por ejemplo, qué es el enfoque basado en argumentos, y aquí me lanza ya la explicación, pero citando muchas personas que se han quejado, ¿no?, de que ChatGPT no lanza automáticamente las referencias. Bueno, pues Scite sí las marca directamente y te lleva a los artículos de investigación y los podemos consultar para ver si es cierto lo que dicen. Incluso podemos hacer comparaciones sobre lo que nosotros encontramos, escribimos y lo que hay y lo que lanzó esta aplicación, ¿no? Que es, como les dije, una estrategia al final. Entonces tenemos varias páginas. Otra que ayuda bastante es esta que se llama Research Rabbit. Esta página también hace algo muy similar a Litmaps, que acomoda los autores que nosotros estamos utilizando y lee las referencias de los PDFs, de los artículos, y va haciendo conexiones entre todos los autores que se buscan. Esto, por ejemplo, esta herramienta es muy, muy importante cuando se realizan revisiones sistemáticas de la literatura, porque lo que ayuda mucho en este tipo de revisiones, sobre todo con Prisma, es la relación intertextual, como ya lo dijo el doctor, entre los autores, ¿no? Entonces, por eso esta herramienta sí es bien interesante. Otra herramienta se llama Jenny.ai, así. Esta herramienta sirve como asistente y como que toma notas, pero la verdad, así como sacarle mucho
jugo, todavía no lo he podido lograr. Y también está Etsy Space, que hace algo similar a las otras, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay muchísimas herramientas que podemos explorar en el área de investigación. Atlas T ya integró inteligencia artificial, pero a la que yo le he sacado mucho provecho es a ChatGPT, pagando solo una licencia y tratar de hacer cosas, ¿no? Con versiones gratuitas como Leadmaps y tratar de sacar mis resúmenes, de hacerlo por partes con ChatGPT, hacer tablas, tratar de, digamos, romper la barrera de la hoja en blanco. Y creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Junto con ImiPrompt, cuando quiero hacer imágenes, con Midjourney o con ChatGPT. Entonces, eso mismo está aquí en la presentación, que la van a tener al final, que se los voy a subir. Aquí están todas las ligas a todas estas herramientas que les acabo de mencionar, ¿va? Bueno, no sé si tienen algún comentario por el momento, ya para dejarlos descansar y respirar unos minutos. Una dudita ahí. Ay, sí. Sí. En el consensus se puede obtener contrastación de ideas entre los artículos, porque eso no me lo dio. No, ¿verdad? No, en el consensus no, y hay una versión, pero es la versión de paga. Es que eso es lo que no soy muy fan, ¿no? De que hacen la versión de paga. La de Licit está muy interesante porque hacemos la pregunta y nos da el resumen y los autores, ¿no? Cualquier pregunta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Esta, por ejemplo, la pregunta del doctor sobre, a ver, ¿cuántos? Bueno, es que no serían cuántos. Tendría que pensarle más. ¿Cuáles son los artículos sobre validez de constructo? Más bien, ¿cuáles son las fuentes de validez que se privilegian en la literatura, no? Así como para ponderar cuáles son a las que se les da más importancia. Vamos a ver qué dice, ¿no? Pues es un poco eso, ir probando. Aquí, por ejemplo, seguramente me va a hacer un tope y que pague más y quiero compararlo con más papers. Miren, ahí está el tope, ¿no? 8 papers ya es plus. Entonces son como esas situaciones, ¿no? Que habría que revisar. Entonces aquí me da algunos papers, ahorita lo borré la información que habíamos tenido. Aquí está el resultado. La literatura se nutre de diversas fuentes de validez, como la imitación de otros autores, la transmisión, tal vez irme a la pregunta, sí. Hay que quitarle literatura porque lo interpretó como en una rama que se privilegia. Ajá. Bueno, ahí... ponerle psicometría o algo así, unas palabras. Sí. Para que ahí tendremos que pensarle más. Sí, pues según el contexto, ¿no? Sugiere que la validez no siempre implica aplicabilidad, desafiando la noción de que la validez es una condición necesaria para la aplicabilidad. Aguilar destaca el papel del privilegio en el antiguo régimen, donde se diferenciaba lo justo y lo legal. Esto ya cambió de tema completamente. Aquí resalta la respetabilidad y fiabilidad de la ciencia en la era moderna. O sea, tiene errores. O sea, esto tiene errores, ¿no? A lo mejor tiene que ser muy, muy, muy específica la pregunta, como bien decías, porque es tanta la información existente, pues que se ahoga el buscador. Aquí lo que sí vamos a aprender es hacer buenas preguntas de investigación y buenos prompts para que encontremos lo que queremos, ¿no? Entonces, la invitación que sí les hago, que por eso este curso, si se dan cuenta en la convocatoria, en realidad son como 40 horas, porque el punto es que ahora ustedes se apropien de estas herramientas y profundicen, ¿no? Ese sería el punto de revisarlas. Ok, les voy a pasar ahorita estas primeras para que las
las prueben. Por si quieren echarle un ojo el resto del día, que la verdad es súper entretenido. Entonces, si se dan cuenta es eso, cada uno de nosotros tiene diferentes temas de investigación, pero el punto es ir utilizando las herramientas. Aquí van a haber algunas herramientas que no nos van a dejar usar por la parte que no es gratuita. En todas las herramientas les recomiendo darse de alta con su correo universitario.edu, porque siempre hay alguna promoción o algo que para los correos de educación es más económico. Entonces, por si la empresa saca ese tipo de casos, pues se puede hacer, ¿no? También aquí, por ejemplo, en mapas, podemos hacer nuestros propios mapas, ya con las citaciones, con las referencias o lo que nosotros tengamos para relacionar los artículos. Y esto ya lo podemos exportar en imagen. Entonces ya exportamos la figura y ya lo podemos citar en un texto, en un artículo de investigación, ¿no? Sí, doctora Rosa del Valle, vamos a ver mañana, me parece que es presentaciones, imágenes y presentaciones de PowerPoint, cómo hacer con ChatGPT presentaciones sencillas en PowerPoint, en otras herramientas, en Canva, que tiene muchas. Yo pago Canva, por ejemplo, para hacer más rápidas las presentaciones y ya no me fijo tanto en el diseño, ¿no? Que esa es una de las cosas que tardamos siempre. Bueno, pues ahí sí que los dejo explorando, porque estas herramientas seguramente luego ustedes también le van a sacar más provecho y van a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, lo bueno de esta herramienta, a mí la que más me gusta es Leadmaps, es que van a poder darle clic e investigar todo el tiempo las referencias y hallar conexiones, o ayuda a esa parte de darse una idea de los autores que están en ese tema, ¿no? Entonces ya dan ideas interesantes. Pues bueno, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención y el video pues va a aparecer otra vez en la carpetita, ¿no? Muchas gracias, doctora.